Hola, mi nombre es Humberlis Niños, estudiante de la asignatura Derecho Aduanero 2 en la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral. Y en esta oportunidad abordaré los temas concernientes a la impugnación de actos aduaneros, los procesos tendientes a la integración y la regulación de la propiedad intelectual. La impugnación de los actos aduaneros. Para ello existen los recursos aduaneros. ¿Qué son los recursos aduaneros? Según el artículo 182 de la Ley Orgánica de Aduanas en Venezuela, cualquier persona que se encuentre lesionada por un acto administrativo llevado a cabo por la administración aduanera podrá valerse de los recursos administrativos o judiciales y debe seguir los protocolos previstos en el Código Orgánico Tributario. En este sentido, los recursos aduaneros son las armas legales que tienen las personas para procesar un acto administrativo llevado a cabo por la administración aduanera de manera específica. Clasificación de los recursos aduaneros. Los recursos aduaneros se clasifican en recurso jerárquico, recurso de revisión y recurso de contencioso tributario. El recurso jerárquico, como lo establece el Código Orgánico Tributario del 2020 de Venezuela, en su artículo 282, los actos administrativos tributarios que determinen tributos, sanciones o afecten en cualquier medida a los administrados podrán ser impugnados ante el órgano competente, imponiendo el recurso jerárquico. En consecuencia, en el artículo 283 se establece que el recurso jerárquico debe ser presentado mediante un documento legal que explique las razones de hecho y de derecho. Además, debe ser representado por un asistente legal, un abogado o cualquier otra persona afín al área tributaria. Asimismo, el administrado podrá interponer, anunciar, promover pruebas dentro del lapso probatorio para que puedan ser evacuadas. El recurso de revisión. Los recursos en contra de los actos administrativos firmes ante algún funcionario competente para reconocer el recurso jerárquico procederá cuando se encuentren pruebas para la resolución del asunto fuera del tiempo de tramitación del expediente, cuando en la resolución haya influido en forma definitiva testimonios falsos o pruebas falsas y cuando se determine que la resolución ha sido llevada a cabo mediante acciones de cohecho, violencia o soborno. Contencioso tributario, como lo establece el Código Orgánico Tributario de Venezuela del año 2020, en su artículo 286. El recurso contencioso tributario procederá cuando contra los efectos de los mismos particulares que interponen el recurso jerárquico sin necesidad de que dicho ejercicio sea previamente establecido. Otro medio de impugnación es el amparo tributario. Como lo establece el Código Orgánico Tributario en el artículo 310, procederá a la acción del amparo tributario cuando la administración tributaria incurra en excesos o demoras para resolver las peticiones de los interesados y la misma pueda ocasionar perjuicios no contemplados en el Código Orgánico Tributario o en otras leyes especiales. En consecuencia, en el artículo 311 se establece que toda persona puede valerse de este recurso mediante un escrito legal. Procesos tendientes a la integración. Hay procesos que tienden a la integración. Para esto existe una pirámide que se llama la pirámide de la integración. En el primer escalón encontramos los acuerdos comerciales y en el segundo el establecimiento de una zona libre y posteriormente se encuentran los aranceles, el establecimiento de un arancel común. Y es aquí donde es importante estudiar el sistema armonizado. El sistema armonizado
fue creado en 1994 por el Consejo de Cooperación Aduanera y es donde se crea una nomenclatura de carácter universal. Es el lenguaje en que se permite leer la manera en cómo se clasifican las mercancías para evitar actos de confusión en los aranceles y cualquier tipo de medida. Entonces, en la nomenclatura existen las mercancías, su código, que dependiendo si son 2 se llama capítulo, si son 4 se llama partida y si son 6 se llama subpartidas. ¿Para qué sirve el sistema armonizado? El sistema armonizado sirve para el establecimiento de aranceles, para el mantenimiento de estadísticas en nivel de comercio y su objeto principal es facilitar el comercio internacional. El arancel de aduanas. El arancel de aduanas es un instrumento legal que recopila la clasificación de las mercancías, los gravámenes que se le imponen y los requisitos para que puedan ser objeto de comercio internacional, de importación o de exportación, que van dentro de la operación aduanera. El arancel de aduanas también es un instrumento de política comercial, ya que establece la dinámica en la que se va a manejar el comercio internacional entre 1, 2 o más países, como es el caso de la LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración y maneja un arancel de aduana común, que si bien los países los adoptan, puede establecer leyes y regulaciones especiales para ciertos tipos de mercancías y siguiendo la regulación interna de cada país. Las políticas arancelarias son las medidas arancelarias que se adoptan en un país para incentivar el consumo interno, es decir, para comprar los bienes hechos dentro de la nación o para incentivar a los productores a exportar más y a disminuir las importaciones. Las políticas arancelarias deben ser estudiadas de manera tal que incentiven al comercio y no que lo estanquen. Según la OCDE, la doble tributación internacional se refiere a la imposición de 2 o más estados sobre un objeto de renta impuestos similares o idénticos dentro de un mismo periodo de tiempo. Para ello, los países crean convenios para evitar la doble tributación internacional. En el portal del CENIAT se establecen los convenios que tiene Venezuela para evitar la doble tributación internacional. Los Incoterms o términos internacionales del comercio son las reglas generales aplicables al comercio internacional. Los Incoterms se establecen cuando se va a exportar o a importar una mercancía. Allí se establecen las medidas como el precio, las obligaciones que tiene el comprador o el vendedor y el medio de transporte, que puede ser marítimo, aéreo o terrestre. Los Incoterms se actualizan cada 5 años y aunque no son de carácter obligatorio, se utilizan para manejar un lenguaje común en el comercio internacional y hacer las operaciones de exportación e importación más rápidas. Son contratos que se firman y que ambas partes tienen que tener voluntad. La propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida como la OMPI, es toda aquella creación del intelecto que va desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas o cualquier signo de invención humana. Medidas de aduanas en propiedad intelectual. Como lo establece el artículo 123 de la Ley Orgánica de Aduanas, las autoridades de aduanas, por petición de
el órgano competente en materia de propiedad intelectual deberá evitar el desaduanamiento de mercancías que presuntamente violen los derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o por acuerdos o tratados internacionales de los que la República sea parte. El órgano competente en materia de propiedad intelectual deberá, mediante acto motivado, solicitar el desaduanamiento de las mercancías cuando se vea que no se vulneren los derechos de autor. Además, la aduana es la responsable de comunicar al propietario, signatario o importador la retención de las mercancías.